la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Muy contenta porque tú sí fuiste al estadio. Sí, la verdad, sí, fuimos en familia. Pues sí, muy contenta, como creo que mucha gente que estuvo ayer y que lo siguió a la distancia. Platicábamos fuera del aire, ¿no? No sé si esté medido cuánto impacta esto luego en decisiones electorales, pero seguramente sí en el ánimo general de la gente, ¿no? Y el la derrama económica. Y el ánimo es muy importante en función de cómo ves las cosas. Por si las ves de supuesto. manera más positiva, más negativa, si te alienta más un tema que otro, etcétera. Pues sí cambia. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya tendríamos que hablar el lunes, sobre todo porque después de la final viene el debate. Claro. Y entonces vamos a ver cómo se hilan en función del ánimo que te genere uno para estar predispuesto al otro. Claro. ¿Sabes qué? Me caen un poco mal, perdón, lo voy a decir, ni modo. Si me está escuchando alguien en la Ciudad de México, lo siento mucho, pero lo voy a decir. Digo, es que no nos ven chiquitos y rabones en la Ciudad de México a la provincia. Estaba leyendo y escuchando una crónica en relación al partido y decían pues que habían hecho una encuesta desde Claro Video. Y entonces pues la encuesta era que tanto le interesaba la final del fútbol mexicano. Entonces, que el 60% había dicho que no les interesaba. ¿Por qué? Pues porque los equipos no son es equipos el de provincia, América, claro. no es el América, no es el Guadalajara, no es el Cruz Azul, no son los equipos capitalistas de la Ciudad de México. Y entonces, pues que la gente no se enganchaba con la final por ser la final entre el Santos y el Toluca. Y entonces dice, bueno, pero después del partido de ayer, pues, se cerró mucho, iban perdiendo 1-0, terminaron ganando 2-1. Y entonces se ponen las cosas bien interesantes para el domingo entrante, porque una ventaja de un gol en siendo visitante pues no es nada, ¿verdad? Nada. Y más un equipo con tanta experiencia como Toluca. Pero bueno, a donde voy es a eso, a que nos ven chiquitos y rabones en la Ciudad de México porque piensan que quienes tienen que estar siempre en la final son los grandes equipos. Y luego lo trasladaba un poco con esta gana de hacer símiles entre la política y el fútbol. Y así estamos, ¿no? O sea, los partidos chiquitos pues siempre serán eso, partidos chiquitos. Y los partidos grandes siempre serán las luces, los reflectores, el seguimiento, las simpatías, y de unos y otros, desde el ciudadano hasta los medios y hasta los empresarios y demás. En fin, pues así está. Hasta que llegue uno con un personaje, un jugador estrella y que haga un buen desempeño durante poco tiempo y se convierta en un equipo puntero o protagonista en poco tiempo, ¿no? Como puede ser la historia del Club Santos, con la que se identifica mucha gente. O sea, un equipo, ahora sí, como dicen algunas frases que son los mismos aficionados, ¿no? Muchos logros, poco tiempo, mucha historia. Entonces, pues a lo mejor también se puede aplicar el símil, el símil, ¿no? Bueno. Pero bueno, hablemos de algo que está relacionado, porque fíjate que yo también leía algunas columnas y que relacionaban los dos temas. Al principio de la semana alguien podía escribir, no, bueno, es que cómo va a coincidir el debate con la final del fútbol y cómo se puede distraer la atención de la gente. La verdad es que leí 3 o 4 comentarios en columnas o comentarios en medios nacionales y la constante era, hombre, tampoco le importa a nadie la final del fútbol porque es precisamente entre estos dos equipos, ¿no? Entonces la opinión pública estaría desde la perspectiva mediática capitalina o nacional en el debate. Y sobre eso quiero hablar, Marcela, porque me llamó mucho la atención, me dio gusto incluso empezar a revisar los detalles de lo que va a ocurrir el domingo en el debate, porque justo aquí hace unos meses yo les platicaba el ejemplo de cómo se daba un formato de debate en Estados Unidos, que es el famoso el City Town Hall Meeting, ¿no? Donde hay un debate de ciudadanía participativa en contraste directo de ideas en el caso que yo les ponía en aquel momento con los políticos, les contaba cómo se había dado un debate entre ciudadanos y algunos actores en el tema del uso de armas y la legalización de la aportación de armas después de lo que había pasado en Florida. Bueno, pues se trae en el formato del Town Hall Meeting al debate presidencial organizado por el INE, y me gustaría compartirles para ir haciendo un contexto de lo que podemos ver en términos de comunicación política el domingo. Es un ejercicio no nuevo, porque es un ejercicio que se remonta a la época colonial norteamericana,
que en otras latitudes, por ejemplo, hay algo que se llaman los cabildos abiertos, que es el término hispano que se usa para este formato, que no es más que un formato donde el candidato, el político en cuestión, se reúne con un grupo de ciudadanos a discutir temas específicos con reglas específicas, y eso es importante, bajo formatos de tiempos y metodología específica. Pero la gran ventaja es que el candidato se expone a las preguntas de los ciudadanos. Lo que vamos a ver el domingo es el primer ejercicio del Town Hall Meeting en México. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ahora ya a los candidatos, nada más, a los 4 candidatos, sentados frente a un grupo de ciudadanos, 42 ciudadanos, que les van a hacer preguntas, sobre una serie de temas ya establecidos y que va a permitir, en teoría, lo que se ha hecho hasta ahora de este formato, son sobre todo 3 características: que el candidato no sabe cuál va a ser el enfoque de la pregunta, porque esta pregunta la diseñará el ciudadano. Por lo tanto, va a tener que mostrar, digamos, una realidad más clara y más transparente de su primera impresión sobre un tema. Por supuesto, yo espero que los llevarán preparados porque ya les han dicho cuáles son los ejes temáticos. Vamos a ver a los candidatos en movimiento. Eso es importante. El formato permite que los candidatos, si bien tienen asignado un lugar específico, una silla, un spot dentro del escenario, se pueden mover, se pueden parar, se pueden acercar a los ciudadanos. Y eso me parece bien interesante, Marcela, porque vamos a poder ver también un asunto de comunicación no verbal, que creo que todos estaremos de acuerdo, los formatos que había venido usando el INE en los debates eran lo peor para conocer a un candidato en su comunicación no verbal, ¿no? Lo vamos a poder ver desplazarse, no estar detrás de un atril, caminar sobre el escenario. Los gestos sí que te decían cosas, ¿no? Las sí. caras, sí que te decían, pero como no estaban siempre las cámaras dirigidas hacia las reacciones del resto de los candidatos, sino hacia quien le tocaba el turno de la palabra, pues entonces tenías poca oportunidad, salvo algunas excepciones donde sí viste las caras de enojo o de burla o las miradas estas así como socarronas sí. de los candidatos que te decían muchísimo. Sí, pero creo que verlos en un escenario más libre claro. nos va a permitir conocerlos en otras modalidades, ¿no? En teoría son formatos que permiten conocer al candidato en un modelo no estructurado de debate. Eso respecto a lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar sobre sus propuestas? ¿Cómo es el formato? El formato para este domingo está estructurado en bloques. El debate va a durar 1 hora con 50 minutos. Va a durar 20 minutos menos sí. que la ocasión anterior por la ausencia de Margarita Zavala. 3 bloques. De esos 3 bloques se dividen a cada uno en 2 segmentos. ¿Y cómo funciona? Se abre el segmento y uno de los ciudadanos lanza una pregunta, que puede ser abierta a todos los candidatos o dirigida a uno en particular sobre alguna plataforma. Y una vez que se lanza la pregunta, empieza el debate. Va a haber 2 moderadores, que son León Krause y Yuriria Sierra, y que aquí me parece algo bien interesante, Juan Marcela, porque los moderadores van a tener en sus manos la responsabilidad de ir guiando el debate, de ir guiando la participación, de moderar las réplicas y de asegurarse, y eso es algo bien interesante, de asegurarse que el segmento se dedique a debatir sobre el tema y sobre la pregunta que el ciudadano hizo. Con lo cual, a mí me parece también que históricamente los moderadores van a tener un rol que no les hemos visto, porque hasta ahora la verdad es que lo más que les hemos visto a los moderadores es decir, candidato es su turno, candidato por favor no interrumpa, candidata ahora es su turno, y nada más. O lo que se dio en el anterior debate, que les hacían una pregunta concreta y se salían por la tangente y no la respondían. Por supuesto, o se iban a su tema, iban al tema que sí traen preparado. Entonces aquí el papel de Yuriria Sierra y de León Krause va a ser bien interesante, porque esa es la principal obligación que ellos tienen, asegurarse, porque además los temas están asignados por segmentos. Entonces se tienen que asegurar que el segmento esté dedicado a discutir la pregunta que el ciudadano hizo. Un tercer punto importante que probablemente muchos se estén preguntando, ¿quiénes son esos ciudadanos y cómo se eligen? Son 42 personas. No va a ser como cuando Enrique Peña Nieto, que lo invitaron a dialogar con una serie de personas, entonces resulta que las personas que estaban ahí fueron
pero seleccionadas. Cuidadosamente seleccionadas. Y vinculadas con la estructura campaña de gobierno, sí. Mira, justo ayer que hacía mis notas para esto pensaba, va a ser la duda permanente, o sea, tenemos ya tan gastada la confianza en nuestras instituciones que yo pensaba, un debate tan rico, un formato tan rico como es el Town Hall Meeting, siempre va a estar en nuestro caso opacado por las dudas sobre quiénes son esas personas, cómo fueron seleccionadas. Oficialmente, lo que la metodología dicta y que además el INE ha corroborado que así fue, son 42 personas elegidas por una empresa privada dedicada al tema de selección aleatoria de personas, básicamente muestras estadísticas, residentes en la ciudad de Tijuana, que además eso, lo olvidé decirlo, es importante, el debate se va a llevar a cabo en Tijuana, justo hablando de lo que decíamos, Marcela, de esta visión centralista siempre de las cosas. Bueno, el debate se va a Tijuana, los 42 ciudadanos son residentes de Tijuana, y el primer filtro que tuvieron que pasar a la hora de los cuestionarios abiertos es que son personas que no tienen decidido todavía su voto. Dentro de esa muestra que se hizo, al final quedaron estas 42 personas que además garantizan, según está planteada la metodología, una representatividad en términos de género, de edad, de niveles socioeconómicos. Insisto, cuando la característica transversal es que ninguno de ellos ha elegido todavía por quién votar. Estas personas hacen previamente una serie de preguntas, las escriben en un papel y las entregarán al comité organizador. Unas horas antes del debate, y eso es importante, los moderadores no conocen a las personas todavía, ni conocen las preguntas. Un par de horas antes del debate, los moderadores van a leer todos los papeles con todas las preguntas y van a elegir las preguntas que se van a hacer al aire. Eso es súper importante sobre el papel de Yuriria Sierra y de León Krause. Ellos van a elegir los que crean que son las preguntas que mejor pueden detonar el debate sobre cada uno de los ejes temáticos. Y una vez que están elegidos, entonces ellos asignarán la palabra a quien haya formulado esa pregunta para que la plantee en voz propia al candidato. Creo que es un asunto también muy interesante incluso de la comunicación verbal ciudadano-candidato. Se les hace bolas el engrudo. Ha habido casos, fíjate, hubo un caso en Chile, por ejemplo, de un formato de debate exactamente como este, donde el ciudadano, leen su pregunta, le eligen su pregunta, le asignan el micrófono para que la plantee y utiliza esos 30 segundos para insultar al candidato, ¿no? Para hacer finalmente un planteamiento que incluso era un insulto abierto y caía en la grosería. ¿Ese riesgo existe? Yo diría, bueno, pues claro, es un programa en vivo, todo puede pasar, no son escenarios no controlados. Pero fuera de eso, creo que las posibilidades son más ricas. También es cierto, hay que ver cómo reaccionan los ciudadanos que participan, porque en teoría son esos, ciudadanos comunes y corrientes. Estarán representados tal vez empresarios, amas de casa, empleados profesionistas, estudiantes. Y entonces desde esa naturaleza se tendrán que plantear en un escenario de televisión ante cámaras y luces. Hay otro punto que se ha debatido sobre el debate y tiene que ver con la remuneración del equipo que está ahí, ¿no? Se ha comentado mucho si se merece o no que los moderadores reciban una remuneración que entre los dos está sobre los 240,000 pesos más o menos, que es lo que se les va a pagar. Sobre eso también se ha debatido. Cada uno tendrá su opinión. Lo que es cierto es que, y en voz de ellos mismos, este debate les ha requerido a ellos horas y horas de trabajo. Les ha requerido, ayer escuchaba una entrevista con León Krause, decía, por lo menos la última semana, o sea, estoy 100% dedicado a la preparación del debate, puse en pausa mis tareas y mis obligaciones para la empresa para la que trabajo, además de semanas previas de preparación, porque además al ser un formato nuevo en nuestro país, tienen en contra una expectativa que siempre, en nuestros casos, tiende a ser negativa, no sé, como a ver qué sale mal. A mí me parece que es un formato muy valioso yo invitaría pues a que veamos qué es lo que podemos aprender de ver a un candidato enfrentarse cara a cara a un ciudadano ante una pregunta que el ciudadano formuló en las palabras que ellos lo hayan formulado, ¿no? Técnicamente es complejo, es un formato complejo.
sobre el cual el propio INE no tiene experiencia. Se contrató un equipo técnico externo al INE para organizar la parte de la producción. Creo que también la producción televisiva va a ser algo muy interesante, porque al ser un escenario tan grande, o sea, ustedes imagínense un escenario donde están los candidatos, los moderadores, las 42 personas, o sea, todos sobre el escenario. El juego de cámaras va a jugar un rol importantísimo. O sea, ¿a quién vas a enfocar? ¿Qué vas a estar viendo? Porque es un escenario grandísimo, por supuesto. Sí, o sea, ¿qué te dice la imagen? Entonces, son muchísimos elementos, pero a mí me parece que en cualquier caso y ante los riesgos que haya, yo la verdad es que aplaudo este ejercicio. Me parece que ya era hora de que nos atreviéramos a hacer formatos distintos y de que se atrevan todos. Yo diría que se atrevan los candidatos, que se atrevan los ciudadanos, y ojalá esto implique un primer ejercicio, Marcela, para que lo empecemos a replicar localmente. Claro, oye, pero fíjate, digo, es muy importante la labor de los conductores de debate, sin duda alguna, pero fíjate, también es muy generoso lo que reciben por los debates, ¿no? 243,000 pesos recibieron entre los dos, Azucena Uristi, Azucena Uristi y Sergio Sarmiento. Denise Merker no cobró. Declinó a su pago. Vamos a ver cuánto también. O sea, nada más para irle sumando lo que nos cuestan los procesos democráticos, y por eso es que tenemos que cuidar con celo, porque nos cuesta a ti y a mí. Sí, por supuesto. Con celo toda la inversión que se hace para poder pues madurar en el proceso democrático en el que estamos inmersos, y que desgraciadamente a veces me da la impresión que estamos en kinder. Algunas otras como esto, que es un aliento, bueno, creo que ahí vamos, poquito a poquito. Pero es que en el poquito a poquito nos va a alcanzar el destino y no vamos a terminar de cerrar y de concretar lo que significa una madurez democrática que nos lleve a un bienestar, porque sí. ¿Qué andamos buscando detrás de esto? O sea, no se trata de que nos entretengamos con un debate, no se trata de que, pues ahora vamos a ver qué se dicen, o cómo se pelean, o quién insulta más a quién. Digo, el Bronco en tercer grado es un reflejo claro que la política también puede ser espectáculo, y a veces hasta de mala calidad, porque finalmente no es en el insulto donde tenemos que encontrar el territorio o el terreno donde tenemos que ir en pos de la madurez democrática, ¿no? Entonces, que realmente tengamos esa certeza, inclusive sentarnos con papel y pluma y anotar, o sea, anotar cosas que nos hacen dudar, o cosas que nos alientan, y luego poner en una balanza que sí, que no. Eso sería verdaderamente sacarle jugo y provecho a un debate. No sentarte con este morbo de a ver qué le dicen a quién, dependiendo de mis filias y mis fobias. Exacto. Sí, creo que yo por eso me parece que este es un buen primer paso del INE, de los candidatos, de los ciudadanos que se animen a participar, y que tendremos que ver con qué tanto va madurando el formato, ¿no? Ahora, a mí me parece también que no hay otra forma de que el formato madure que replicándolo y replicándolo y replicándolo. Lo último, el eje temático es, a ver, no creo que vaya a haber mucho pleito. No. O sea, vamos a hablar de migración, vamos a hablar de comercio exterior, vamos a hablar de impuestos en la frontera. Y la verdad es que en esos temas no hay muchas diferencias entre los candidatos. Y ya conocemos las propuestas de los candidatos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Un gusto tenerte acá con nosotros, se nos fue el tiempo.